Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de unos conceptos muy importantes, que es diferenciar lo que es la batalla de las ideologías de lo que serían los debates de ideas. En la batalla de las ideologías estoy totalmente en contra. Es decir, no me gustan las ideologías. Yo trato de no tener ideología. Luego, a la batalla de las ideologías, que a veces se da, hay que dar la batalla de las ideologías y tal, yo digo un no tremendo. Porque una ideología significa que tú coges un bloque de ideas y las aceptas todas como un acto de fe, como si fuera una religión. Las aceptas todas y las defiendes sin razonar. Es decir, hay ideas que pueden ser buenas y otras que puedan ser malas. Cuando tienes una ideología, aceptas todas, las buenas y las malas. Por eso no estoy de acuerdo y además me parece un grave error, porque en esta batalla de las ideologías nunca nos podemos poner de acuerdo nada más que al 50%, que eso ya lo decía Hayek, porque la condición humana está con el sistema límbico, que hay quien tiene predisposición a un tipo de ideología y hay quien tiene predisposición a otro tipo de ideología. Bueno, pues así llevamos 10.000 años desde que se implantó el Estado, cuando apareció el Neolítico y empezó el Estado, empezaron distintas ideologías para decidir cómo había que hacer las cosas. Pero, claro, la ciencia que existía en aquella época era muy poca. Y entonces no está basado en la ciencia, sino que está basado en algo que es como una religión a la cual estas dos personas pueden estar discutiendo horas y horas y este seguirá pensando lo mismo y este seguirá pensando lo mismo. Es decir, igual que entraron, salieron. Eso es por culpa de las ideologías que no les dejan razonar. Y sin embargo, el debate de ideas es otra cosa muy distinta. Ahí le digo un sí rotundo. Sí, a mí sí me gusta debate de ideas, que es lo que yo trato de hacer en este canal. Lo que trato es que dos personas que, utilizando el razonamiento lógico, su neocortes, puedan intentar ponerse de acuerdo y valorar si alguna idea es mejor que la otra. En ese debate de ideas, ahí sí que entra la ciencia, lo cual significa que, aunque sea una ciencia compleja, ya tenemos posibilidad de ponernos de acuerdo al 70%. Es decir, por eso es por lo que las ciencias, aunque sean complejas, como la medicina, la psiquiatría, etcétera, todas van avanzando. La tecnología, los coches, todo ha ido avanzando porque en un debate de ideas se trata de demostrar cuál funciona mejor y la gente, como no está cerrada por una ideología concreta, pues sí es capaz de aceptar, aunque haya debate, pero es capaz de ir aceptando las cosas que están más claras. Ya Hayek no lo decía, cuando propuso su hipótesis de Hayek y dividió, digamos, los conocimientos en los que están dentro del mundo de la ciencia y lo que están dentro de la acción humana, es decir, dentro de la batalla de las ideologías, que serían sistemas muy complejos, por eso no se ponen de acuerdo, él llegó a la conclusión de que, en efecto, en la batalla de las ideologías es imposible ponerse de acuerdo. De hecho, él en televisión hacía los mal llamados debates, porque realmente eran batallas de ideología, de tal manera que era muy clásico en aquella época que Hayek debatiera con Keynes y siempre salían como entraban. Es decir, él tenía la idea del libre mercado, Keynes tenía la idea del intervencionismo del Estado y, aunque discutieron horas y horas, nunca consiguieron con esas batallas de las ideas ponerse de acuerdo, con lo cual Hayek llegó a la conclusión de que en el mundo de las ideologías no hay forma de ponerse de acuerdo, porque no se busca la verdad, lo que se busca es a ver quién se lleva la razón. Entonces, ¿qué ocurre en esta batalla de las ideas? Pues que resulta que ¿quién gana? Pues gana aquel que tenga mayor facilidad de palabra, aquel que tenga un poco más de carisma o que tenga mejores ocurrencias. Entonces, las ideologías es aceptar todo el bloque como un acto de fe, es como comer sin masticar. O sea, te lo tragas y eres de una ideología y no te sacan, no te mueven de allí. Entonces, claro, con ese criterio, Hayek dijo, en este mundo es imposible que nos pongamos de acuerdo. Entonces, Hayek, que digamos que es uno de mis maestros, yo no soy su discípulo, pero sí reconozco que ciertos libros como Camino de Servidumbre y La fatal arrogancia y su defensa del libre mercado, ahí sí que coincido con él. Pero hay una cosa con la que no coincido con él, porque él, digamos que la solución que yo aporto de bajar la economía que está secuestrada por las ideologías de los políticos, bajarla a ese mundo de la ciencia. Sabemos que en este mundo de las batallas de las ideologías solo nos podemos poner de acuerdo al 50%, es decir, que no avanzamos. Sin embargo, si bajamos al mundo de la ciencia, aunque sean ciencias complejas, ahí ya tenemos una posibilidad de un 70%. Hay otras ciencias que son mucho más fáciles, por ejemplo la aritmética, sumar, restar, multiplicar, la ley de la gravedad, donde ahí todo el mundo se pone de acuerdo con las matemáticas, con la física. Entonces son sistemas más simples donde se consigue un 100% de que los científicos se pongan de acuerdo.
En los sistemas más complejos nos quedamos en un 70%, ¿vale? Claro, yo lo que quiero es llegar aquí. Dices, no va a ser tan fácil porque la economía es un sistema complejo, pero por lo menos tenemos una posibilidad de poder avanzar y ponernos de acuerdo y que no hagamos como Hayek, que tiró la toalla y dijo, mira, esto es imposible, no hay forma de avanzar, es imposible que nos pongamos de acuerdo. Yo doy una solución y la solución que doy, y precisamente en este vídeo de economía científica, y le pregunto a la IA si ella opina igual que yo, que si bajásemos la economía del mundo de la ideología y de las, digamos, de la acción humana, si lo bajáramos al mundo de las ciencias complejas, si le parece buena idea. Y me da la razón. Es decir, la IA se supone que no tiene ideología. Entonces yo le pongo mis argumentos, le doy mi solución de bajarlo aquí y me dice que está de acuerdo. Entonces, así también conseguimos que, dada la condición humana, que siempre va a estar enfrentada al 50%, podamos estar con una posibilidad del 70%, y además hay que quitar el líder, que entonces dependemos de la ideología del líder, y crear las instituciones con profesionales que tengan buen currículum y que por oposición consigamos hacer instituciones sólidas. Entre ellas, la cuarta opción que doy es que se cree el GPL, que sería la institución ideal para conseguir esto. Y de esa manera podríamos alcanzar ese quinto salto evolutivo, que es el que yo llamo la democracia perfecta. Es decir, que tenemos que darlo antes de que llegue la IA auténtica y no la hayamos programado correctamente, que eso lo voy a tratar en los próximos vídeos. Así pues, batalla de las ideologías, totalmente en contra. El motivo es muy sencillo. Nuestro cerebro tiene como tres partes. Hay un cerebro más antiguo, que ya lo tienen los reptiles, por eso se llama cerebro reptiliano, el que es un cerebro de puro reflejo, de pura supervivencia. Pero los mamíferos adquirieron, cuando se extinguieron los dinosaurios por el meteorito y empezaron a desarrollarse los mamíferos, estos consiguieron siempre llevar un sistema de capitalismo de clases, es decir, siempre hay digamos, dentro de la manada unas dominantes, unos individuos dominantes y otros que están, digamos, a la defensiva, y como ocurre con los humanos, es decir, se produce el capitalismo de clases. Entonces, todo esto está dirigido por el sistema límbico. Sistema límbico, que es donde están las emociones. Entonces, todas estas imágenes de reír mucho, llorar mucho, estar enfadado, sorprendido, todo esto se produce aquí, en el sistema límbico. Pero ¿qué ocurrió con el ser humano? Que de este mundo de los mamíferos, que tienen un gran sistema límbico, de repente el ser humano, el Homo sapiens, empezó a desarrollar en la corteza del cerebro, empezó a desarrollar el neocórtex, es decir, la capacidad de razonar, y ese es nuestro superpoder. Bueno, pues con esta parte de nuestro cerebro moderno, nuestro cerebro nuevo, ahí es donde se debate las ideas, ahí es donde se razona, se buscan los argumentos lógicos, se busca que la ciencia lo respalde. En cambio, si nos movemos con el sistema límbico, pues aquí somos muy rígidos, además no respetamos los derechos humanos. De hecho, no hay ningún mamífero que respete a los demás. Es decir, siempre utilizan la ley de la fuerza. Es decir, un león dentro de la manada vence el más fuerte. No anda ahí con tonterías de ¡ay, qué pobrecito! No, se enfrenta y siempre utilizan la ley del más fuerte. Entonces, para evitar este problema del sistema límbico, donde siempre estaremos divididos, lo que queremos es seguir desarrollando nuestro neocórtex, y ahí es donde empezaría el debate de las ideas, que sería basándose en la ciencia, y ahí es donde viene la IA a echarnos una mano, que yo soy muy optimista con la IA, solamente hay una cosa, tenemos que saber programarla bien, y de eso hablaré en los próximos vídeos. Entonces, en esa evolución que venimos de los mamíferos, tenemos la parte del sistema límbico, que nos ha llevado 10.000 años de guerras, de peleas, de crueldad y de comportarnos como el resto de los mamíferos. Yo lo que propongo es que, gracias a la evolución, sigamos en esta dirección, donde se respeten los derechos humanos, donde entre ellos la educación, que se cree el GPL, y que aprendamos a educar y coger el conocimiento y ser más reflexivos en vez de movernos por puro instinto. Y cuando la IA le pregunto, ella está totalmente de acuerdo. Le parece que el enfoque científico y eliminar el sistema límbico para dar prioridad al neocórtex le parece una idea extraordinaria. Pero bueno, ya hablaremos de que las leyes de Isaac Asimov para la IA no sirven. Entonces eso lo hablaré en el próximo capítulo. Entonces, en esta situación del ser humano, pues resulta que tenemos una variedad impresionante. Es decir, físicamente
Somos muy distintos, pero eso se ve, es fácil de distinguir. Anda, mira, fulanito, el otro, uno más alto, otros más bajos, unos más gordos, otros menos gordos, es decir, unos con unas facciones distintas, entonces puedes distinguir a una persona por la calle. Sin embargo, aunque ahí hay muchas combinaciones, en la parte psicológica todavía hay muchos más rasgos y características casi infinitas, es decir, unos más imaginación, otros menos, la inteligencia, el estudio, la paciencia, el inquieto, pues puedes tener gente muy inquieta y gente con mucha pachorra que no es capaz de hacer nada. Cuando tienes un toque con el coche con alguien, tienes a alguien que baja con el neocórtex activado diciendo, a ver qué ha pasado, vamos a solucionarlo. Y tienes al otro que baja con el sistema límbico insultando, intentando agredir. Es decir, que precisamente lo que tenemos es que evitar que nuestro sistema límbico sea más poderoso que nuestro neocórtex. Y dada la combinación enorme, claro, pues tenemos este abanico de posibilidades y tenemos que evolucionar para conseguir una sociedad con representación gráfica en forma de rombo. Entonces, ese sistema límbico se activa desde la infancia, es decir, nada más que nacemos el sistema límbico ya está. Por eso los bebés desde el principio lloran y no quieren dejar los juguetes y se pelean los niños. Bueno, pues esto es porque eso es innato, eso lo tenemos, como mamíferos que somos, lo tenemos, y en esta etapa es cuando el cerebro empieza a coger las primeras ideologías, porque funciona lo que se llama la teoría del teatro. Es decir, como nacemos sin saber nada, con el cerebro vacío, lo primero que vamos aprendiendo se nos va quedando, sin tener capacidad todavía de razonar para saber si eso que estamos, esa ideología que estamos, digamos, aceptando como verdadera, si eso o no es verdadera. Por eso, a lo largo de la vida, mientras vamos educándonos, mientras vamos estudiando, entendiendo los sistemas complejos, desarrollando nuestro neocórtex, empezamos a tener el debate de ideas sin violencia, es decir, sin que actúe el sistema límbico, sino actuando el neocórtex, y así vamos descubriendo la verdad de las cosas y podemos hacer un debate de ideas perfecto y nunca una batalla de ideologías. Entonces, lo que tenemos que buscar siempre es apoyarnos en la ciencia, es decir, lo que la ciencia va descubriendo. Entonces, yo cuando hablo en busca de la democracia perfecta, precisamente lo que intento es que, basándonos en la ciencia, buscar todo aquello que se demuestra que es verdadero, que está ahí de forma natural, que siempre existió y siempre existirá, y que la ciencia poco a poco va descubriendo. Por ejemplo, la electricidad. La electricidad existe desde siempre, desde que se creó la Tierra. Bueno, pues la electricidad nunca cambiará. Lo que sí puede ir cambiando es los inventos, es decir, las ideas y la creatividad del ser humano, que es la riqueza más importante que tenemos. Pero esto es mucho más variable, esto no es variable. Por eso, cuando queremos utilizar la ciencia, primero tenemos que estudiar los descubrimientos y después tenemos que ver que las ideas que aportamos son correctas, pero no quedarnos con ideologías. De hecho, aquí la electricidad puedes definirla y dentro de 100 años seguirás definiéndola igual. Y sin embargo, por ejemplo, la tecnología pues no tiene nada que ver los primeros robots con los robots actuales y con los robots del futuro. Es decir, esto es algo que va cambiando poco a poco y que entra dentro del debate de las ideas, que es perfecto, pero sin ideología. Entonces, el ser humano, a tener esta condición, lo que nos suele ocurrir es que tenemos gente de ideología de un extremo, tenemos gente de ideología del otro extremo, y esta gente y esta, cuando se reúnen, empiezan a discutir. Y entonces estropean la mayoría de las reuniones familiares, etc. Entonces, mi consejo, ya una vez os lo comenté, es cuando estéis en una reunión y dos personas piensan bien, pues perfecto, piensan lo mismo, que pueden hablar y ponerse de acuerdo y entretenerse con un buen diálogo. Pero cuando piensan distinto, es decir, una persona que viene de un extremo y otra persona que viene del otro y que tienen ideología, no deben ponerse ahí en la familia a hacer una batalla de ideologías, porque no se van a poner de acuerdo. Tal como entra este, va a salir con la misma idea y este también con la suya, pero mientras tanto montan el pollo en casa. Entonces, lo que tenemos que tratar es no tener ideología. Yo lo que defiendo es carecer de ideología, basarnos en la ciencia, estudiar la ciencia, buscar una postura de centro donde podamos convivir y podamos dar lo que es el debate de las ideas, pero no de las ideologías. Aquí, por ejemplo, en un juicio tenemos al rehén, al sospechoso, que él posiblemente sabrá la auténtica verdad, y luego tiene un abogado que le acusa y un abogado que le defiende. Bueno, pues los dos abogados entran dentro de lo que es la batalla de las ideologías. Es decir, este busca pruebas, solo busca pruebas que le acusen, aunque puedan ser ciertas o no ciertas. Su misión es buscar pruebas que le acusen, es decir, es como una ideología. Y este solo busca pruebas que lo defiendan. Entonces, ahí en un juicio los abogados hacen como una batalla de las ideologías, se enfrentan y tratan siempre de decir lo contrario y no se ponen de acuerdo. Sin embargo, el juez, que es un profesional, ahí está escuchando todas las ideas
para, con su inteligencia, ir poniendo todas las pruebas que hay y poder buscar la verdad. Es decir, que está masticando las ideas para encontrar la verdad. Luego el juez sí que está haciendo un debate de ideas, mientras que los abogados lo que están haciendo es tener posturas contrarias, creyéndoselas o no creyéndoselas, pero es su trabajo, y entonces lo que plantean es como una batalla de las ideologías. Y cuando hacemos un jurado popular, pues la gente que está menos preparada que un profesional, pues probablemente se líen para poder, digamos, hacer bien el esquema mental, porque a lo mejor para decidir si es culpable o no es culpable, pues se basan en qué abogado habla mejor, qué abogado le gustó más, cuál tuvo, digamos, alguna decisión más ingeniosa. Entonces yo soy más partidario siempre del juicio con un juez profesional. Bueno, aquí vemos que ya he hablado algunas veces de que sí, que la Unión Europea me gusta, pero la Unión Europea tiene un problema, y es que cada país tiene una constitución distinta, no se han puesto de acuerdo para tener la misma constitución. Quiere decir que cada país tiene una ideología. Entonces en la Unión Europea hay países de más de derechas, otros que son más de izquierdas, y el problema es que tenemos que competir con China, que China son muchísimos más individuos que nosotros y tienen un mismo estatuto para toda China. Y Estados Unidos, lo mismo, tiene todos los estados con la misma constitución. Entonces, claro, ellos ahí no tienen ese problema. Nosotros aquí en Europa, como estamos todo el día debatiendo con la batalla de las ideologías, pues por eso Europa está funcionando mucho peor que China y que Estados Unidos. Por eso tendríamos que ir a instituciones más profesionales. Entonces, fijaros que este ejemplo de China, que ya hablé en el vídeo en el que explicaba por qué China le va tan bien, bueno, pues China ha sabido corregir la ideología inicial que tenía Mao Zedong cuando llegó al poder y que mantenía a China parada con un fracaso económico, y era lo que llamaban el dragón dormido, porque él se había creído literalmente toda la teoría del valor de Karl Marx, y entonces hacía una política ideológica. Llegó Deng Xiaoping, que era una persona mucho más razonable, y empezó a darse cuenta de que cómo es posible que Shenzhen esa ciudad china esté peor que Hong Kong, o que Xiamen esté peor que Taiwán. Y entonces lo que decidió es ir abriendo un poco la economía, quitando el error de la teoría del valor y del comunismo, y empezó a liberalizar la economía en China. Y entonces China empezó a despegar. Entonces, ahora estas ciudades que han ido liberalizándose están impresionantes, han mejorado mucho. Y lo que defiendo de este hombre es que dos cosas hizo muy bien. Primero, empezar a utilizar el razonamiento lógico y ver que si Hong Kong y Taiwán les iba mejor que a ellos, es porque el libre mercado es mejor opción que el comunismo. Y empezó poquito a poco, es decir, no cogió y hizo una revolución, que siempre digo que estoy en contra de las revoluciones, sino que empezó poquito a poco y comprobó que en efecto iba bien. Y así ha ido aumentando y liberalizando más el mercado, y ahora China, pues tenemos que va fenomenal, va como un cañón. Tiene instituciones sólidas, está haciendo libre mercado, de tal manera que ahora es, digamos, la fábrica del mundo, es decir, va fenomenal. Encima, como son muchos habitantes, pues como ya expliqué en el vídeo, es fácil que China, en el año 2050 o antes, sea la potencia número 1 del mundo, superando a Estados Unidos. Bueno, pues China tiene, fijaros, si la comparamos con España, tiene los impuestos más bajos que España. La facilidad para abrir una empresa en China es más sencillo que en España. Tiene menos paro y menos delincuencia. La emancipación de los jóvenes empieza a los 25 años, que en España es mucho más tarde. El 90% de las personas de China tienen vivienda propia, tienen menos corrupción y están creando unas infraestructuras impresionantes. Es decir, China está evolucionando fenomenal porque está aplicando el libre mercado, está comprobando que funciona bien y sin hacer revoluciones ni maneras agresivas, está cogiendo instituciones sólidas y está haciéndolo perfecto con infraestructuras de todo tipo. Por ejemplo, el otro día ponía la comparativa. China tiene 12 veces más kilómetros de tren de alta velocidad que van a 300 por hora, y en España resulta que hemos tenido un accidente y la solución es decir, vete más despacito. A ver, en China lo están haciendo mejor porque encima de tener una buena tecnología hacen mejor el mantenimiento. Entonces, esta evolución lenta, comprobando que funciona, es la forma correcta de hacer los cambios. Es decir, no es bueno hacer cambios bruscos porque la sociedad se tiene que adaptar. Entonces, por eso las revoluciones no son buenas. Entonces, lo que es el ceteris paribus, es decir, él dijo, bueno, no voy a cambiar toda China de golpe, voy a empezar por estas ciudades y voy a ver qué pasa. Y vio que iba bien. Fijaros qué curioso. Cito aquí el Génesis de la Biblia,
en el que explica cómo esto, que lo escribió en teoría Moisés y algunos, personas después, escribieron el Génesis, que quiere decir cómo creó Dios todo lo que existe. Y dice, el primer día creó la luz, es decir, el universo. Y luego añaden, y comprobó que era bueno. El segundo día creó el cielo y comprobó que era bueno. El tercer día creó la tierra y creó las plantas y comprobó que era bueno. Es decir, que hasta el propio Dios, que en teoría es todo omnisciente y que lo sabe todo, también iba haciendo creaciones y comprobando que era correcto. Y este hombre, Deng Xiaoping, ha hecho lo mismo. Es decir, va abriendo al libre mercado las distintas ciudades y comprueba que es bueno y va abriendo más y va abriendo más, y entonces China está evolucionando de forma favorable con instituciones sólidas, y así es como hay que hacer las cosas, sin violencia. Y además demuestra que cuando yo hablo que los países subdesarrollados podían ir igual que los desarrollados simplemente si se hacen las cosas bien, pues China ha demostrado que sí se puede. O sea, China, para mí, no solo es que lo esté haciendo muy bien, sino que es un espejo donde tendría que mirarse Rusia, tendría que mirar la India, tendría que mirarse Brasil y cualquier país subdesarrollado, porque cuando se hacen las cosas bien, lo normal es que te vaya bien. Y cuando las haces mal, lo normal es que te vaya mal. Entonces tenemos que aceptar las ideas. Cuando funcionan, hay que aceptarlas. Por eso, cuando yo os ponía este esquema, dices, ¿qué es lo más importante? Porque alguna de las críticas es decir, sí, pero China no tiene democracia, todavía el Partido Comunista no ha querido soltar el poder. Bueno, aquí os decía que precisamente la democracia es algo así como una utopía, porque realmente la democracia perfecta, la que mejor la tiene es Suiza. Pero la democracia, el pueblo nunca gobierna. Votas cada 4 años y luego los políticos hacen lo que les da la gana. A veces cumplen el programa y otras veces no cumplen el programa. Se contradicen, dicen una cosa y al cabo de un tiempo cambian de opinión, y los ciudadanos no tienen opción de corregir hasta que no vuelva a haber otra votación. Entonces, bueno, la democracia está bien, pero solo admite 2 puntos de ventaja comparado con las dictaduras. Lo que realmente tiene máximo poder y lo que realmente hace que una sociedad vaya muy bien es que se produzca una economía liberal, porque allí las instituciones y los comités de expertos hacen que se tomen las decisiones correctas. Entonces, la forma perfecta sería la democracia liberal, porque tendríamos lo bueno de una economía científica y de libre mercado, junto con una democracia que permite que si alguien lo hace muy mal, poderlo cambiar. Luego, la democracia liberal es lo correcto. Pero China se encuentra aquí y dices, no ha soltado el poder, sigue el Partido Comunista, el antiguo Partido Comunista, que se ha transformado en una institución sólida. Bueno, sí, pero está haciendo una política liberal, no está haciendo una política comunista. Y por eso es por lo que le va bien, porque lo que más pesa es esto. Dices, bueno, este esquema, ¿qué pasó? Te lo has inventado, ¿no? Digo, mira, yo voy a preguntarle a la IA. Le pregunto, de acuerdo con los datos que existen, y le hago la siguiente pregunta. Dime qué régimen es el que mejor funciona para el desarrollo económico de los países. Y ella misma me da la siguiente clasificación. Primero, lo que mejor funciona, las democracias liberales. Es decir, que se me va ahí, igual que lo que yo digo, democracia liberal. Segundo, sistemas autoritarios pero con economía de mercado, lo que está haciendo China. Es decir, ¿vale? No es una democracia, pero está haciendo una economía de mercado. Luego, quiere decir que no pasa de democracias liberales a democracias imperfectas. No, pone los regímenes sin ser demócratas, pero con economía de mercado. Que lo explico yo en este vídeo, dando que Adam Smith tenía razón. Lo más importante que él escribió en su libro La riqueza de las naciones, y llegó a la conclusión que la clave era la economía de mercado, pues esto demuestra otra vez que las teorías de Adam Smith son correctas. Entonces, ganan por goleada si son democracias liberales, hacen muy bien las que mantienen una economía libre mercado, empiezan a estropearse aquellas democracias, pero que luego no cumplen lo que prometen en el programa y que tienen ideologías distintas, y la que peor funciona es la economía cerrada, con planificación rígida y sin democracia, que esos serían los países comunistas que siguen las directrices, es decir, la ideología rígida de las guerras, de las batallas de lo que sería el comunismo. Entonces, cuando decimos sin democracia, bueno, pues tienes una variedad de opciones. Hay algunos que les va mejor, otros que les va peor. Pero cuando preguntamos, a ver, peores resultados, la IA, esto es todo de la IA, no es opinión mía. La IA dice, pues mira, los que peor van son aquellos autoritarios con regímenes cerrados de izquierdas, es decir, Cuba, Venezuela, Mao, Stalin, que estos pertenecen a la historia. Es decir, que la China de Mao, en efecto, la cita como aquellas que estuvieron en la parte inferior y, sin embargo, cuando dices
Aquellos autoritarios, pero con economía de libre mercado, eso como está haciendo ahora China, pues empiezan a mejorar. Lo que quiere decir que la economía de libre mercado es la clave. Y además es una muy buena noticia porque nos dice que la situación es reversible, que eso lo veíamos como uno de los parámetros para saber si una cosa es correcta, tiene que ser reversible. Es decir, si tú haces algo mal, te sale mal, y si corriges y lo haces bien, entonces mejoras. Bueno, pues ahí China está demostrando que es verdad que es reversible y que así funciona. Y luego tenemos las democracias liberales, en las cuales siempre citan a Suiza, una de las mejores, porque tiene democracia directa y hace un referéndum cada vez que quiere cambiar algo de su constitución. Por eso los ciudadanos aquí realmente votan y sí que tienen un poco de poder de democracia de verdad, puesto que les permiten votar cuando se quiere cambiar algo. Entonces, la pregunta siguiente, dices, ¿y cómo es posible que estas ideologías de comunismo tuvieran tanto éxito? Pues muy sencillo, porque lo que es el capitalismo de clases, al estar totalmente asimétrico y estar la mayoría de la gente aquí viviendo mal, viendo que los otros se pegan la gran vida, pues es fácil que esa miseria económica, es fácil activar el sistema límbico, cabrearlos y proponer una revolución. Y entonces eso fue lo que ocurrió. Ocurrió en Rusia, ocurrió en China, ocurrió en Cuba. Es decir, cogieron el capitalismo de clases, que es el típico y normal de todos los mamíferos, y es fácil provocar la revolución porque activas el sistema límbico y se producen las guerras, y entonces pasas a un sistema que funciona peor que el propio capitalismo de clases. Aunque, claro, lo que nosotros queremos precisamente es lo que es la democracia liberal. Entonces, el método científico lo que nos viene a decir es que en la política, igual que en las ciencias, por ejemplo en la medicina, tenemos que saber hacer un diagnóstico. Cuando hacemos un diagnóstico de un problema, tenemos que saber la causa y tenemos que saber el tratamiento. Si no sabemos la causa, difícilmente podemos tener éxito con los tratamientos. Entonces, actualmente, por ejemplo, están de moda los incendios, porque estamos en verano y están de moda los incendios. Bueno, pues habría que buscar un comité de expertos, profesionales, ingenieros agrónomos, ver si están bien hechos los cortafuegos, la gente de la zona, que conoce la zona, y hacer comités de expertos para que los incendios, buscar la causa y poder evitar los incendios. También tiene que haber bomberos que lo sepan apagar, ¿de acuerdo? Pero tienen que saberse combinar. Si no sabes la causa, tampoco podrás conseguir, evitar los incendios. Las danas en España, que tenemos el clima mediterráneo, tenemos el problema de que unas veces llueve mucho, otras veces no llueve nada, y cuando llueve es torrencial. Entonces, lo que nos pasó con la dana, tenía que haber ya un comité de expertos que pusiera a funcionar un plan hidrológico. España lo necesita, porque vamos a tener danas cada poco, y ese agua se pierde. Y resulta que cuando tenemos mucha agua nos inunda y hace que pueda morir gente, y cuando viene la sequía resulta que no tenemos para beber, no tenemos para regar, y entonces el plan hidrológico es algo que los expertos tendrían que reunirse y ver cómo hacer las infraestructuras para que podamos recoger toda esa agua sin que produzca los desastres. Por lo mismo con el ferrocarril, lo mismo con la migración, tenemos que buscar expertos que entiendan la causa para evitarla y prevenirla, y luego también los expertos que sepan los tratamientos. Por ejemplo, para el fuego, los bomberos, claro, solo van a trabajar cuando hay fuego. No, tienen que compaginarse con los expertos de las causas y juntos buscar la manera de prevenir, y así cuando no hay fuegos pues estarán ayudando a los expertos que tratan de evitar la causa. Entonces, si se hace todo con comités de expertos y con instituciones sólidas, todas estas cosas que están haciendo ahora mal los políticos, porque le echan la culpa siempre al cambio climático, al otro, lo demás allá, como ellos no tienen culpa de nada, pues entonces ¿para qué tienen el poder si luego no tienen culpa de nada? Bueno, pues hay que poner comités de expertos, porque de esa manera los profesionales que se van basando en el método científico pues pueden tener su debate de ideas, sin ideología. Es decir, buscan lo que es mejor y no buscan lo que les da la gana, como hacen los políticos, que cuando tienen ideología pues siempre oyes hablar a un partido contra otro partido. Siempre entran y salen diciendo lo mismo. El que decía A sale diciendo A, el que decía B sale diciendo B, y resulta que nunca se ponen de acuerdo. Bueno, gracias por oírme. Ya sabéis que tener que ver los vídeos en pantalla grande, porque si no los esquemas no se distingue bien. Si estáis de acuerdo, dadle like. Ya sabéis que el canal podéis ver vídeos largos y vídeos cortos para ir sumando las piezas del puzzle que permita ir entendiendo todos los datos. Entonces, suscribiros, porque así de esa manera podréis seguir próximos vídeos y ver también los vídeos anteriores. En el próximo vídeo voy a hablar de la IA responde a una pregunta que es la que le hago sobre este vídeo que grabé de los derechos humanos. Entonces, la diferencia entre derechos humanos y derechos económicos, que está mezclado en lo que es la Carta de Estrasburgo, está mezclado. Bueno, pues en este vídeo hablo y lo defiendo y le pregunto a la IA, a ver,
¿Crees que estoy equivocado? Dime tú qué piensas. Pues os comentaré lo que me respondió la IA. Y también haré un vídeo, como si veis este vídeo donde hablo el cambio de era, hablo de que necesitamos urgentemente la democracia perfecta, porque necesitamos dar bien el quinto salto evolutivo y necesitamos que el sexto, que es la IA que viene, es decir, lo que es la IA auténtica, debe estar bien programada para que no acabemos como en las películas. Es decir, saliendo todo fatal, que siempre le echamos la culpa a la IA, la culpa la tienen los humanos si no la saben programar bien. La IA es un inventazo, es el mejor invento de la humanidad. Nos va a superar con mucho y lo único que tenemos que hacerlo es bien, no hacerlo mal. Muchas gracias.